Las Escrituras, amén, aleluya. En Mateo 12, vamos a leer del versículo 31 al 32. Mateo 12, del 31 al 32. El tema se titula El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Mateo 12, 31, 32. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Pueden sentarse? Aleluya. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia, aleluya, contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Amén, aleluya. Así, hermanos, aquí dice Jesús, dice en su palabra, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, excepto, hermanos, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jamás será perdonado. Dice, ni en este siglo ni en el venidero, o sea, ni en este mundo o en el que vendrá. Qué tremendo, hermanos, aleluya. Y a veces pensamos nosotros, ¿cómo es que nosotros podemos blasfemar en contra del Espíritu Santo? A veces creemos que decir Espíritu Santo y decirle cosas. No, hermanos, aleluya. No es así. Amén, aleluya. Mire, vamos a regresar. Ahí mismo vamos a leer del versículo 15. Amén. Ahí mismo en el capítulo 12. Y aquí nos vamos a dar cuenta cómo es que nosotros, aleluya, podemos blasfemiar, amén, aleluya, contra el Espíritu Santo. Amén, aleluya. Dice en el 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces fue traído a él un endemoniado. Aquí es donde debemos de poner atención. Aquí en el versículo 22. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo. Y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónica y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá.
Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Por qué medio? ¿Quién era el que estaba dentro de nuestro Señor Jesucristo para que Él pudiera hacer milagros? Para que Él pudiera echar fuera demonios. Para que Él, hermanos, aquí como lo leímos, que le fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo hacía los milagros. Entonces, ¿qué dice? Los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Ellos decían que era por medio del diablo, por medio de Satanás. Amén. Que nuestro Señor Jesucristo sanaba a los enfermos. Por eso le dijo, ningún reino dividido puede permanecer. Amén, aleluya. Entonces, hermanos, aquí nos damos cuenta que la blasfemia contra el Espíritu Santo es también cuando nosotros hablamos o criticamos algún milagro de parte de nuestro Dios. Porque ¿quién está haciendo ese milagro? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace todo, hermanos, aleluya. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Amén, aleluya. Mucho cuidado, ¿por qué? Lo que nosotros hablamos. Lo que nosotros hablamos. Si nosotros miramos algo, aleluya, no debemos de criticar, hermanos, aleluya, ni hablar. ¿Por qué? Estamos criticando y estamos hablando contra el Espíritu Santo. Así como lo hicieron los fariseos. Los fariseos, Jesús sabiendo los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, dice, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Nuestro Dios reprendía, nuestro Dios sanaba por medio del Espíritu Santo. Y así nosotros, todo lo que hablamos, todo lo que decimos, aleluya, es que por medio del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Amén. Nuestro Señor Jesucristo hacía todo por medio del Espíritu Santo. Amén.
sanaba a los enfermos y todos los milagros que hacía él era el Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo. Amén, aleluya. Era el Espíritu Santo que estaba sobre nuestro Señor Jesucristo y estaba dentro de él. Amén, aleluya. Y esa promesa también la tenemos cada uno de nosotros. Esa promesa también la hemos recibido cada uno de nosotros. Amén, aleluya. Así que en este capítulo, hermanos, en estos versículos que leímos nosotros, aquí nos damos cuenta, amén, que la crítica que le hicieron los fariseos a nuestro Señor Jesucristo tocante haber sanado al ciego, amén, aleluya, al ciego y mudo. Al que estaban ofendiendo, al que estaban hablando mal, era del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Entonces esa promesa la tenemos cada uno de nosotros. Y por medio de su presencia, por medio del Espíritu Santo, nosotros oramos por los enfermos y los enfermos son sanados. O cuando hay alguna necesidad, amén, aleluya, que nosotros oramos, aleluya. Que nosotros oramos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y es el Espíritu Santo, hermanos, el que obra en el asunto. Es el Espíritu Santo el que trabaja en el cuerpo de cada uno de nosotros cuando nosotros oramos por sanidad. Entonces, el Espíritu Santo lo hace todo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado nosotros en criticar, en hablar, amén, cuando nosotros sabemos que realmente es un siervo de Dios. Porque recordemos que ahorita hay muchos falsos profetas. Hay muchos falsos profetas que usan la palabra de nuestro Dios y aún usan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros tenemos que estar alerta y checar muy bien, amén, aleluya. Si es algún pastor, checar realmente cuáles son sus palabras cuando él predica. Amén. Si va de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, si va de acuerdo a la palabra escrita, amén, de la Biblia. Siempre nosotros tenemos que guiarnos por la palabra de nuestro Dios. La Biblia, hermanos, es la que nos va a indicar. La Biblia es la que nos va a guiar. Amén, aleluya. Cuando aquellas personas están hablando o predicando algún versículo de la palabra mal. Amén, aleluya. Porque hay los falsos profetas, los versículos los acomodan muy bien, que los acomodan a su comodidad de ellos. Amén, aleluya. A su, ¿cómo puedo decir? A su manera de ellos. Amén, aleluya. Para convencer a las personas. Amén. Pero el Espíritu Santo nos ha dado ese discernimiento a cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Mire, vamos a Juan 14. Juan 14, 26. El Espíritu Santo es el Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu de nuestro Dios. Esa promesa nos la dejó nuestro Señor Jesucristo. Juan 14, 16, 17 dice, y yo rogaré al Padre, Dios dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir,
porque no le ven ni le conocen. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Pero ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Y yo rogaré al Padre. Nuestro Señor Jesucristo le rogó al Padre, a nuestro Señor Jehová, a nuestro Dios. Amén, aleluya. Dice, os dará otro consolador. El Espíritu Santo, hermanos, aleluya. El Espíritu Santo de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir, el cual los del mundo no conocen, aleluya, ni aceptan cuando los milagros los hace el Espíritu Santo por medio de nuestro Señor Jesucristo. El mundo, hermanos, no reconoce a nuestro Dios. El mundo no lo reconoce. Amén, aleluya. Así es que, hermanos, aleluya, el Espíritu Santo mora con vosotros, mora con nosotros y está con nosotros. Así que a donde quiera que nosotros vayamos, dormimos, nos levantamos, caminamos, comemos, a los que trabajan van al trabajo, van y vienen, y allí donde en el trabajo, ahí está el Espíritu Santo, acompañándonos en cada momento, en cada situación, en donde quiera, hermanos, que nosotros vayamos, la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo va con nosotros. Amén, aleluya. Así es, aleluya. Aquí mismo vamos a pasarnos al versículo 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿en el nombre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros siempre que nosotros oramos por cualquier situación, por cualquier cosa, hermanos, aleluya, siempre tenemos que decirlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la obra la hace el Espíritu Santo. Y así, hermanos, los milagros que hacía nuestro Señor Jesucristo eran por la obra del Espíritu Santo que estaba en él. Amén, aleluya. Pero como los fariseos no creían en él, amén, aleluya, así, hermanos, blasfemaban, amén, y decían que él lo hacía por demonios. Qué tan equivocados, hermanos, aleluya, estaban. Y así es, hermanos, aleluya, nosotros recibimos poder. Nosotros recibimos poder cuando tenemos el Espíritu Santo. Mire, vamos a Hechos 1. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Seremos testigos, aleluya. ¿De qué? Del poder de nuestro Dios. Seremos testigos de los milagros, de lo que todo hace el Espíritu Santo, hermanos, aleluya. Dice, pero recibiréis poder. Entonces, hermanos, aleluya, a veces nosotros no sabemos qué grande poder tenemos en nosotros. Tenemos un grande poder porque de aquí lo dice en su palabra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Nosotros tenemos poder, hermanos, aleluya. Tenemos poder por medio del Espíritu Santo
para orar por los enfermos, para orar por todas aquellas personas que quieren arrepentirse de su mala manera de vivir. Cuando hay alguna necesidad en algún hogar, ya sea económica, oramos, hermanos, y nuestro Dios abre esas puertas de bendición. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo suple esas necesidades, porque ese poder está en nosotros. Nosotros hemos recibido un gran poder dentro de nosotros. Y hay que usarlo, hermanos, aleluya. Hay que usarlo. Cuando nosotros miramos que hay necesidad en alguna persona, nosotros podemos orar por esa persona. Y el milagro, hermanos, se va a hacer por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros somos testigos del poder de nuestro Señor Jesucristo. Somos testigos de los milagros del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Entonces no es cualquier cosa lo que nosotros tenemos dentro de nosotros. Así nuestro Señor Jesucristo, Él tenía ese poder, hermanos, aleluya. Él tenía ese poder dentro de Él. Amén. Por eso sanaban los enfermos, por eso los endemoniados eran libertados, por eso el pan se multiplicaba. Amén. Por eso los peces se multiplicaban. Amén. En todo obra el Espíritu Santo, hermanos, aleluya. Amén. Así es que vamos a regresarnos a Mateo 12. Mateo 12, 31, 32. Vamos a leer nuevamente con el que iniciamos. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Así es que por medio del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo hacía todos los milagros. Y aquí en su palabra dice que no será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, contra nuestro Señor Jesucristo, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Ya hay muchas personas, hermanos, aleluya, que critican, que juzgan algún milagro hecho por el Espíritu Santo. Aleluya. O aún, hermanos, cuando se habla en lenguas. Hay muchas personas, hermanos, que se burlan de las lenguas. Y aún las hablan ellos en modo de burla. Pero no se están burlando de nosotros. Se están burlando del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, ¿de quién? De nuestro Dios. Así que hay que tener mucho cuidado de lo que hablamos o de lo que pensamos. Amén. Así es que este es un pecado, hermanos, aleluya. Es un pecado y es considerado, ¿qué dice? Imperdonable. Imperdonable. Ni en este siglo, ni en el venidero. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, aleluya. Nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo. Mire, vamos a Efesios. Efesios 1. Efesios 1, hermanos, aleluya, vamos a leer del 13 al 14. Efesios 1, del 13 al 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice?
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Así es que fuimos sellados por la presencia, por el Espíritu Santo. Nosotros los gentiles, que dice, hemos oído y hemos aceptado la verdad, hermanos, hemos aceptado la buena noticia de que Dios salva. Amén. Creímos en nuestro Señor Jesucristo. Dios, hermanos, nos identificó, nos identifica como hijos suyos. Amén. Al darnos, ¿qué? Su Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es nuestra herencia, es lo que nuestro Señor Jesucristo nos prometió, amén, aleluya, y luego nuestro Señor Jesucristo nos compró, hermanos, con su sangre, a precio de sangre, nos compró, aleluya, y nos perdonó nuestros pecados. Amén. En esa cruz del Calvario, hermanos, aleluya, en ese sacrificio tan grande, nuestro Señor Jesucristo, allí Él derramó esa sangre preciosa, hermanos, aleluya. Él derramó esa sangre limpia, Él derramó esa sangre inocente, hermanos, aleluya. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos perdonados, para que nosotros fuéramos sellados por el Espíritu Santo. Se pagó un precio. Se pagó un precio muy grande, hermanos, para que nosotros recibiéramos las arras, dice, del Espíritu Santo, para que nosotros fuéramos sellados por el Espíritu Santo, esa promesa que dejó nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Y esa promesa está cumplida en cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Así, hermanos, aleluya, que nuestro Señor Jesucristo nos compró para que fuéramos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos, ¿qué? La gloria y la alabanza a Él, a nuestro Señor Jesucristo. Todo, hermanos, cuando nosotros oramos y la persona es sanada, la persona recibe su milagro, amén, de cualquier cosa, hermanos, aleluya, nosotros nunca debemos de alzar nuestro cuello, porque nosotros no hacemos nada, hermanos. El que tiene el poder es el Espíritu Santo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, aleluya, se hacen todas las cosas y es para alabanza de su gloria. Amén, aleluya. Así es que el Espíritu Santo nos capacita, hermanos, para llevar a cabo la obra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él todo lo hace. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, todo nos revela, hermanos, aleluya. El Espíritu Santo es el que convence a las personas ¿de qué? Del arrepentimiento. El Espíritu Santo nos ayuda ¿a qué? A entender su palabra. El Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo es el que nos da sabiduría. El Espíritu Santo es el que nos da la fe, nos da la sanación, nos da profecía y el hablar en lenguas. El Espíritu Santo se manifiesta de muchas maneras. El Espíritu Santo, hermanos, aleluya, lo es en todo, hermanos. Lo es en todo. Nosotros somos unos vasos, hermanos, usados por nuestro Dios. Amén. Pero es para engrandecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Toda la honra y la gloria se la debemos de dar a Él, hermanos. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, vamos
ahí a Hechos 9. Ya me lo terminamos. Amén. A Hechos 9. Vamos a ver, hermanos, aleluya. La sanidad, hermanos, de un hombre paralítico. Hechos 9, del 1 al 10. Perdón, Hechos 3. Hechos 3, Hechos 3. Hechos 3. Amén. Aleluya. Hechos 3 del 1 al 10. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Aleluya, hermanos. El cojo, hermanos, de nacimiento, él esperaba que Pedro, aleluya, que Pedro y Juan él pensaba y creía que le iban a dar dinero. Amén. Pero Pedro y Juan le dieron algo mejor. Amén. Lo declararon en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Le dijeron, levántate ahora. Y fue sano en ese instante. Y hermanos, ahí vemos que fue un hombre agradecido porque entró junto con ellos al templo. ¿Y cómo entró al templo? Gritando, saltando y alabando a nuestro Dios. Glorificando a nuestro Dios. Y así es, hermanos, aleluya. Eso es lo que hace nuestro Dios. El Espíritu Santo estaba en Pedro, estaba en Juan, hermanos, aleluya. Y en muchos siervos de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hacían milagros, multiplicaban por medio del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo está en nosotros, hermanos, aleluya. Y así es que, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Porque para el hombre es imposible, para nuestro Dios todo es posible. Pero si le creemos, hermanos, aleluya. Si le creemos, amén, aleluya. Así es que les invito a que se pongan sobre sus pies, hermanos, aleluya. Y ese hombre ya jamás fue limosnero. Amén, porque él recibió ese grande milagro de parte de nuestro Dios. Y así es, nuestro Dios cambia nuestra vida, hermanos, aleluya. Amén, nos bendice de muchas maneras. Vamos a orar, hermanos, aleluya.